Hola, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a darle continuidad al tema que estuvimos comentando en la transmisión anterior, aunque voy a enfocarlo particularmente en una área que me parece que también es muy importante. Es decir, vamos a hablar o vamos a continuar hablando acerca del matrimonio. En la transmisión anterior llamamos al tema "Tu matrimonio es importante", y vamos a darle continuidad, pero voy a enfocar especialmente este tema en las relaciones, en la sanidad de las relaciones dentro del matrimonio y también de manera general, porque cuando uno se da cuenta que en esencia la vida del hombre se basa en relaciones, por eso es que muchas personas de pronto batallan mucho o sufren mucho, yo diría que en general todos, con el tema de la soledad. La soledad es durísima, la soledad afecta mucho, en muchos sentidos, el corazón del hombre, repito, de manera general. Y entonces las relaciones se vuelven sumamente importantes. Las relaciones en casa, las relaciones de amistad, las relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que algunas relaciones aportan crecimiento a nuestra vida, pero también hay relaciones que parece que lo único que aportan es un terrible desgaste, que cuando uno sostiene ese tipo de relaciones, muchas veces hasta llegan o nos llevan al punto de llegar a experimentar hasta cuadros de depresión, de desesperación y de enfermedad por el tipo de relaciones que se van dando. Ahora, si pensamos en ese tipo de relaciones que son muy perjudiciales o muy conflictivas en el contexto del matrimonio, pues no se diga. ¿Cuántas personas han pasado a veces mucho tiempo de su vida con una terrible frustración en su corazón por el tipo de ambientes que viven en casa? En ese entorno en el que todos buscamos refugiarnos, en ese entorno en el que encontramos o en el que deberíamos estar encontrando un gran descanso todo el tiempo, muchas veces se vuelve un campo de batalla y a veces se sufre mucho por el tipo de relaciones que hay. Quiero invitarles a que leamos un versículo que es, creo yo, muy conocido y también muy descriptivo de cosas que tenemos que estarnos recordando. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito lo que dice este versículo, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos tres factores o esas tres cualidades, esas tres virtudes son determinantes en todas las áreas de nuestra vida: el poder, el amor y el dominio propio. Aspectos que tienen que ver mucho con nuestro carácter, con nuestra mentalidad, con la estructura interna que nos soporta. Cuando estaba yo meditando al respecto, me hice la pregunta, hablando por supuesto de las relaciones, hablando de los efectos y hablando de las características de las relaciones que llegamos a tener en el matrimonio, en la familia y por supuesto también en las distintas áreas de nuestra vida. Estaba yo pensando que hay señales
hay características, hay momentos en los que uno puede identificar ese tipo de relaciones que, si me permiten usar esa palabra, pueden ser definidas como relaciones tóxicas, como relaciones que dañan, como relaciones que no te edifican en nada. Y por ejemplo, pienso que si bien la vida matrimonial y la experiencia del amor tienen como sus complicaciones, hay efectos muy concretos que tocan o que llegan o que alcanzan o que manifiestan ese tipo de relaciones que no son nada sanas. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, permítanme mencionar 5 de esas como señales que pueden estar dejándote ver que hay relaciones tóxicas o quizás, si me permiten usar este término, enfermas. Por ejemplo, te quitan la paz. Ese tipo de relaciones que te quitan la paz, que te meten o te llevan a estar experimentando mucha preocupación, mucho afán, mucha incertidumbre. 2, ese tipo de relaciones que te cierran puertas y te cierran oportunidades. Es muy fuerte decir lo que voy a decir, pero es un hecho. A veces hay relaciones en las que uno llega a identificar que parece, ¿verdad?, como que todo está en contra o que todo camina en contra de nosotros. Y a veces uno se pregunta por qué. Y con mucho respeto debo decir, hay que revisar mucho tu corazón y hay que revisar mucho también el corazón de tu cónyuge o de las personas que están cerca de ti. Porque las personas ejercen o ejercemos una fuerte influencia en todo. Y entonces hay relaciones que cierran puertas y que cierran oportunidades. Número 3, hay relaciones que generan mucha agresión y violencia. Y eso es muy peligroso, sumamente peligroso. Número 4, hay relaciones que restan madurez, que en lugar de estarte impulsando al crecimiento, a la madurez y a la responsabilidad, hacen todo lo contrario. También hay que tener mucho cuidado. Y número 5, hay relaciones que llegan al punto de producirte malestares físicos y emocionales, terribles desgastes que tú llegas a resentir físicamente o se puede llegar uno a resentir físicamente. Entonces, estas son algunas señales del tipo de relaciones tóxicas, del tipo de relaciones que no te están aportando, que no te están añadiendo algo bueno. Pero todo ello es provocado evidentemente por las personas. Por eso es muy importante también cuidar tu individualidad o cuidar tu corazón, cuidar tu propio desarrollo, cuidar tu crecimiento, cuidar tu pensamiento. Por eso es muy importante que tengas como marcado en tu corazón lo que dice Timoteo, este pasaje que leímos hace un momentito. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado poder, Dios te ha dado amor, Dios te ha dado dominio propio. Entonces, claro que uno puede trabajar para generar condiciones en las relaciones, condiciones buenas, condiciones de un buen desarrollo o de edificación. Y yo quiero invitarte en este momento a que identifiquemos también lo que vamos a llamar algunas señales de alerta de personas conflictivas. Quiero ser muy práctico, ¿verdad? Número 1, voy a mencionar 8 señales de alerta de personas conflictivas. Y esto es para que identifiquemos de pronto si nos encontramos frente a cuadros así, o también para que reconozcamos si nosotros mismos de pronto caemos en eso. Por ejemplo, número 1,
El tipo de personas conflictivas llegan a tener personalidades rígidas, que repiten una y otra vez patrones de conducta que no son correctas o que no son sanas, que son muy egoístas. Número 2, normalmente son personas problemáticas que tienden a ser agresivas y tienden también a escalar los conflictos desproporcionadamente. Personas que de pronto de algo pequeñito hacen algo, ¿verdad?, lo maximizan y hacen algo que se vuelve muy, muy exagerado. Puede llegar al punto de la violencia, pero también puede que no llegue a ese punto de la violencia, pero son problemáticas. Número 3, son personas que tienden a culpar a los demás por sus errores. Son personas que les cuesta mucho trabajo reconocer su propia responsabilidad y entonces tienden a culpar a los demás por sus errores. Número 4, son personas muy limitadas para ver la complejidad de las cosas que ocurren. Es decir, de pronto no dimensionan que muchas de las cosas que vivimos o que enfrentamos son complejas, tienen su alto grado de complejidad, y de pronto si no comprendemos eso, vamos a tener el problema de solo quedarnos, ¿verdad?, estacionados con alguna cosa o en algún punto, y vamos a dejar de ver la complejidad del todo. Número 5, son personas que llegan a tener mucha dificultad para manejar sus emociones. Les cuesta mucho trabajo controlar sus reacciones emocionales. Y miren lo que leímos de Timoteo: Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Eso es una provisión de Dios. Entonces, ese tipo de personas que no saben manejar sus emociones, normalmente se salen de control, normalmente tienden a gritar, ¿verdad?, o lloran fácilmente, o critican, o son muy arrebatadas reclamando una cosa, otra cosa, y se la pasan así, reclame y reclame, juzgando, pero además llegan al punto de alterarse terriblemente. Número 6, son personas que tienen reacciones que no corresponden a lo que se está presentando. Es decir, como que no ubican, como que se salen de la realidad del momento, y de pronto como que se ubican en escenarios y en contextos diferentes, y eso genera mucho desconcierto. Número 7, son personas que tienden a criticar a los demás sin fundamentos. Es decir, de pronto lo que llegan a ver, lo que llegan a quizás hasta suponer de otros, los irritan, los perturban, o llegan de pronto hasta a proferir amenazas o hacer juicios de valor, ¿verdad?, pero a partir de sus propios malestares y de sus propios prejuicios. Eso es también muy peligroso. Y número 8, son personas, vamos a llamarle así, son como un tipo bomba atómica, que llegan al punto de estallar tan fuertemente que llega a incidir eso hasta en el área mental, llega también a incidir eso en la violencia de una manera terrible. Hay que tener mucho cuidado, porque en el día a día y en las relaciones diarias uno está conviviendo con personas. Convivimos con personas. Cuando tú estás en tu casa, convives con tu esposo, convives con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos. Somos personas que tenemos pensamiento, que tenemos voluntad, que tenemos deseos, anhelos, que tenemos intenciones, que tenemos perspectivas. Y entonces el tema de las relaciones se vuelven muy, muy, muy importantes, sumamente importantes. La forma en cómo tú trabajas en tus relaciones va a generar ambientes, y te va a generar un ambiente, digamos, también interno. Muchas personas, digamos que por sí mismas deciden acarrear un ambiente de mucha presión
precisamente por la forma en cómo atienden o cómo trabajan el tema de sus relaciones. Si nosotros comprendemos, si nosotros entendemos que este tipo de personas o este tipo de características, este tipo de comportamientos no nos ayudan en nada, entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Si de pronto ya identificamos que estamos en el contexto de una relación complicada, de una relación tóxica. Y permíteme quizás compartir contigo 4 recomendaciones. Número 1, toma conciencia. Sé muy consciente de lo que vives y de las condiciones que estás viviendo. Número 2, apóyate en otras personas también. Aprende a informarte, aprende a conocer, ten la humildad para conocer, para aprender, para indagar. Número 3, aprende también a ponerte límites, aún a poner límites, ¿verdad?, a los demás, para no ser agredido y para no agredir, para no ofender, para no lastimar, para no dañar, para no causar heridas, ni permitir que te causen a ti heridas. Y número 4, si de pronto estás en una relación así, también aprende a identificar el momento de alejarte, de apartarte de ello, porque de pronto hay personas que es extraño, pero parece como que llegan a conformarse con un ambiente así o con un tipo de relación así, y eso tampoco es sano, eso tampoco es correcto. Te repito lo que las Escrituras dicen: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No seamos cobardes para tomar decisiones que pueden cambiar completamente nuestros entornos de vida. No seamos cobardes para decirle a una persona que nos está dañando: deja de dañarme. No seamos cobardes para enfrentarnos a nosotros mismos y reconocer lo que no hacemos bien y decirle a Dios: perdóname porque no estoy actuando con sabiduría. Pero sí, actuemos con poder, con amor y con dominio propio, y entendamos que Dios nos ha dado recursos para que podamos nosotros conducirnos con sabiduría y que podamos seguir añadiendo valor y más valor y más valor a nuestro matrimonio, a nuestra familia y a todo tipo de relaciones que tenemos. Repito, lo laboral, ¿verdad?, con los amigos, con la familia, con cada persona con la que Dios te va permitiendo contactarte cada día. Aprende a añadir valor y añadir valor y añadir valor a esas relaciones. Tú y yo somos llamados a vivir sanos en todos los sentidos. Eres llamado a vivir sano en tu matrimonio. Eres llamado a vivir en un ambiente y en un entorno de edificación, de bendición, de riqueza en tu matrimonio, de riqueza emocional, de riqueza mental, de riqueza física. Eres llamado a vivir en un entorno de bendición espiritual, en un entorno de bendición integral. Por eso tu matrimonio es importante y por eso es muy importante que tengamos relaciones sanas. Quiero invitarte a que oremos. Y te quiero invitar también que si por alguna razón o algunas razones tú te has visto envuelto en relaciones enfermas, tóxicas, también hagas un alto y le digas a Dios en este momento: perdóname, Señor, por no tomar mi responsabilidad. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos has dado poder, amor y dominio propio. Gracias por recordarnos que nos has dado tu palabra, que nos has dado tu Espíritu Santo, para que podamos vivir en la gloria, podamos vivir en la bendición que tú mismo le diste a las relaciones, que tú mismo le has dado al matrimonio. Gracias, Padre, porque tu palabra nos llama a vivir en otra estatura, con otra fuerza interna, con otra estructura interna, con otra fe. Gracias porque tu palabra
abre nuestros ojos, quita los velos, nos saca de la oscuridad, nos saca de las tinieblas y nos recuerda, nos hace ver lo que tú ves para nosotros. Y lo que tú ves para nosotros es bendición y vida. Y lo recibimos con fe en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios no te ha llamado a vivir mal, así que no a las relaciones tóxicas, no a las relaciones enfermas, no a las relaciones que te agreden, que te ofenden, pero sí a la bendición a la cual Dios nos ha llamado en todo tipo de relaciones, que son una bendición, por cierto, para todos. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un saludo, bendiciones y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto.